Hay eventos en la historia que desafían toda lógica médica. Momentos en los que comunidades enteras pierden contacto con la realidad, en los que la locura parece contagiarse como una enfermedad, y en los que las explicaciones oficiales dejan más preguntas que respuestas. En agosto de 1951, en un tranquilo pueblo del sur de Francia, ocurrió uno de esos eventos. Esta es la historia de Pont-Saint-Esprit, el pueblo que enloqueció durante 5 días de pesadilla, y del misterio que aún hoy, 70 años después, sigue sin resolverse completamente. Pont-Saint-Esprit es un pueblo pequeño en el departamento de Gard, en la región de Occitania, al sur de Francia. En 1951 tenía aproximadamente 5.000 habitantes y vivía principalmente de la agricultura, el comercio local y algo de turismo por su puente medieval sobre el río Ródano que le daba nombre al pueblo. Era un lugar tranquilo, conservador, donde todos se conocían y donde las noticias más importantes solían ser las cosechas y las bodas. La Francia de 1951 aún se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial. Habían pasado solo 6 años desde la liberación, y aunque el país estaba en plena reconstrucción económica, las cicatrices de la ocupación alemana todavía eran visibles. Era también el inicio de la Guerra Fría, un periodo de paranoia y tensión internacional donde las potencias occidentales y el bloque soviético se enfrentaban en una guerra de espionaje, propaganda y experimentación científica. El pueblo tenía una panadería principal, la Boulangerie Roch-Brillant, que desde hacía décadas suministraba pan a la mayoría de las familias de Pont-Saint-Esprit. El panadero, Maurice Maillet, era un hombre respetado en la comunidad, conocido por la calidad de su pan y por su puntualidad. Cada mañana, antes del amanecer, encendía sus hornos y comenzaba a amasar la masa que se convertiría en las barras de pan que los vecinos comprarían ese mismo día. El pan era fundamental en la dieta francesa de la época. No era simplemente un alimento más, era la base de cada comida, el centro de la mesa familiar. La gente comía pan en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Un francés promedio consumía entre 300 y 400 gramos de pan al día. Por eso, cuando algo andaba mal con el pan, las consecuencias podían ser catastróficas. El 16 de agosto de 1951 comenzó como cualquier otro día en Pont-Saint-Esprit. Maurice Maillet preparó sus hornadas habituales usando harina que había recibido de su proveedor regular unos días antes. El pan salió perfecto, con la corteza crujiente y la miga esponjosa que sus clientes esperaban. Lo distribuyó a las tiendas locales y lo vendió directamente en su panadería. Nadie notó nada inusual. Pero esa noche, algo empezó a ir terriblemente mal. Las primeras personas en enfermar fueron los clientes que habían comprado pan esa mañana temprano. Alrededor de las 9 de la noche, comenzaron a experimentar síntomas extraños. Náuseas intensas, vómitos, dolor abdominal severo. Al principio, parecía una simple intoxicación alimentaria. Algo desagradable pero no alarmante. Varias personas llamaron al médico local, el Dr. Gabay, quien visitó algunas casas y recetó medicamentos para el malestar estomacal. Pero los síntomas no mejoraron. Empeoraron. Y no solo empeoraron, sino que se volvieron extraños, desconcertantes, aterradores. Los pacientes comenzaron a experimentar alucinaciones. Veían cosas que no existían. Animales que entraban por las ventanas. Personas que los perseguían. Fuego que consumía las paredes. Algunos gritaban que sus cuerpos estaban cubiertos de insectos, que algo les recorría la piel, y se rascaban hasta sangrar intentando quitarse de encima criaturas imaginarias. Otros desarrollaron síntomas físicos aún más preocupantes. Convulsiones violentas. Fiebre altísima. Pupilas dilatadas al máximo. Algunos experimentaban una sensación de ardor interno tan intensa que corrían hacia el río Ródano para sumergirse en el agua fría, intentando apagar un fuego que solo existía en sus mentes. Para la mañana del 17 de agosto, era evidente que esto no era una simple intoxicación alimentaria. Algo terrible estaba ocurriendo en Pont-Saint-Esprit. Decenas de personas estaban enfermas, y los síntomas eran cada vez más alarmantes. El Dr. Gabay estaba abrumado, sin capacidad para atender a todos los enfermos que llegaban a su consulta o que lo llamaban desesperados desde sus casas. Se solicitó ayuda a los hospitales de las ciudades cercanas. Ambulancias comenzaron a llegar a Pont-Saint-Esprit para trasladar a los casos más graves. Pero el número de enfermos seguía aumentando. Al mediodía del 17, había más de 100 personas afectadas. Para la noche, el número había superado los 200. Las autoridades locales comenzaron a investigar qué tenían en común todos los enfermos. La respuesta era obvia y aterradora.
Todos habían comido pan de la Boulangerie Roche-Brayand en las últimas 24 horas. La panadería fue cerrada inmediatamente. Las autoridades sanitarias confiscaron las existencias de pan que quedaban y las llevaron para análisis. Interrogaron a Maurice Maillet sobre sus procedimientos, sus ingredientes, sus proveedores. El panadero estaba devastado. Él mismo había comido de su propio pan y también estaba empezando a sentir los primeros síntomas. Pero cerrar la panadería no detuvo la epidemia. Las personas que ya habían comido el pan contaminado continuaban enfermando. Y lo peor aún estaba por llegar. El 18 de agosto fue el día más oscuro en la historia de Pont-Saint-Esprit. Los síntomas alcanzaron su punto máximo de intensidad y horror. Ya no eran solo alucinaciones y malestar físico. Ahora era locura completa, caos total. Algunos pacientes desarrollaron una fuerza sobrehumana. Hombres que normalmente eran tranquilos y débiles de repente necesitaban 4 o 5 personas para ser contenidos. Rompían las correas con las que intentaban sujetarlos en las camas del hospital. Destrozaban muebles. Golpeaban a cualquiera que intentara acercarse a ellos. Otros experimentaban un terror absoluto. Creían que iban a morir, que los estaban asesinando, que el mundo se estaba acabando. Gritaban durante horas sin parar. Se escondían en armarios, debajo de camas, en sótanos oscuros, intentando escapar de amenazas que solo existían en sus mentes atormentadas. Las alucinaciones se volvieron más vívidas y aterradoras. Un hombre de 50 años, un comerciante respetado, estaba convencido de que se estaba convirtiendo en un avión. Corría por las calles con los brazos extendidos, haciendo sonidos de motor, intentando despegar. Finalmente se lanzó desde una ventana del segundo piso de su casa, creyendo que podría volar. Se rompió ambas piernas pero sobrevivió. Una mujer joven, madre de 2 niños pequeños, tuvo la alucinación de que sus hijos eran demonios que habían venido a matarla. Intentó estrangular al menor antes de que los vecinos pudieran detenerla. Los niños fueron puestos a salvo, pero la mujer tuvo que ser internada en el hospital psiquiátrico de Avignon, atada a una cama, gritando sobre monstruos y fuego. Un adolescente de 16 años se arrancó las uñas de las manos con sus propios dientes, convencido de que tenía gusanos creciendo debajo de ellas. Otro hombre intentó cortarse las piernas con una sierra, diciendo que sus extremidades estaban podridas y que tenía que amputarlas antes de que la podredumbre llegara al resto de su cuerpo. Los hospitales de la región estaban colapsados. No había suficientes camas, no había suficiente personal, no había suficientes medicamentos para sedar a todos los pacientes violentos. Los médicos trabajaban sin descanso, pero no sabían qué estaban tratando. Nunca habían visto nada igual. Los síntomas no correspondían a ninguna intoxicación alimentaria conocida, a ninguna enfermedad infecciosa, a ningún envenenamiento químico documentado. En total, durante esos días de pesadilla, más de 300 personas fueron hospitalizadas. 50 de ellas tuvieron que ser trasladadas a instituciones psiquiátricas porque sus síntomas mentales eran tan severos que representaban un peligro para sí mismas y para otros. Y 5 personas murieron. Las muertes fueron particularmente trágicas. No murieron por el envenenamiento en sí, sino por las consecuencias de sus alucinaciones y comportamiento errático. Uno se arrojó desde un puente al río Ródano, creyendo que estaba siendo perseguido por demonios. Otro murió de un ataque cardíaco inducido por el terror absoluto que experimentaba durante sus alucinaciones. Una anciana simplemente dejó de comer y beber durante sus delirios y murió de deshidratación antes de que pudieran hidratarla por vía intravenosa. El pueblo entero estaba sumido en el pánico. Las familias que no habían comido el pan contaminado se encerraban en sus casas, con las puertas y ventanas cerradas con llave, aterrorizadas por lo que estaba ocurriendo afuera. Las calles estaban vacías excepto por las ambulancias que iban y venían constantemente, recogiendo a nuevos enfermos. La prensa nacional llegó rápidamente. Los periodistas de París y otras ciudades grandes descendieron sobre Pont-Saint-Esprit, documentando el horror, entrevistando a testigos, tomando fotografías de los enfermos convulsionando en las calles. Los titulares eran sensacionalistas: el pueblo de los locos, epidemia de locura en el sur de Francia, que está envenenando a una comunidad entera. Las autoridades sanitarias nacionales enviaron equipos de investigación. Necesitaban desesperadamente identificar qué estaba causando esta catástrofe. Las muestras de pan fueron analizadas en laboratorios de París. Los ingredientes fueron rastreados hasta sus fuentes. Los procedimientos de la panadería fueron examinados minuciosamente. Después de varios días de análisis urgentes, surgió una teoría principal: ergotismo.
El ergotismo es una enfermedad causada por el consumo de cereales, especialmente centeno, contaminados con un hongo llamado Claviceps purpurea, conocido comúnmente como cornezuelo del centeno. Este hongo produce alcaloides tóxicos, incluyendo compuestos químicamente similares al LSD, que pueden causar alucinaciones, convulsiones, gangrena y muerte. El ergotismo tiene una larga y oscura historia en Europa. Durante la Edad Media, era conocido como fuego de San Antonio porque los enfermos experimentaban una sensación de ardor interno insoportable, y muchos peregrinaban a monasterios dedicados a San Antonio buscando curación. Epidemias de ergotismo habían matado a miles de personas a lo largo de los siglos, aunque para mediados del siglo XX se creía que la enfermedad había sido prácticamente erradicada gracias a mejores métodos de control de calidad en la producción de cereales. Los análisis de las muestras de pan mostraron evidencia de contaminación por cornezuelo del centeno. La harina que Maurice Maillet había usado provenía de un proveedor que había mezclado centeno de baja calidad con el trigo habitual. Ese centeno, aparentemente, estaba contaminado con el hongo. El gobierno francés anunció rápidamente que el misterio estaba resuelto. Había sido un caso de ergotismo, una enfermedad antigua que había reaparecido debido a controles de calidad deficientes en la cadena de suministro de cereales. Se tomarían medidas para asegurar que esto no volviera a ocurrir. Se compensaría a las víctimas. El caso estaba cerrado. Pero no todos estaban convencidos de esta explicación. Varios médicos que habían tratado a los pacientes durante la crisis expresaron dudas sobre el diagnóstico oficial de ergotismo. Señalaban que aunque algunos síntomas coincidían, había otros que no tenían sentido dentro de ese diagnóstico. El ergotismo clásico causa dos tipos principales de síntomas. El ergotismo gangrenoso, donde las extremidades desarrollan gangrena debido a la constricción de los vasos sanguíneos. Y el ergotismo convulsivo, que causa alucinaciones y convulsiones. Pero en Pont Saint-Esprit, la mayoría de los pacientes no desarrollaron gangrena. Sus síntomas eran casi exclusivamente neurológicos y psiquiátricos, y eran mucho más intensos y rápidos en desarrollarse que lo típico en casos históricos de ergotismo. Además, las cantidades de alcaloides del cornezuelo encontradas en el pan analizado eran relativamente bajas. Algunos toxicólogos argumentaron que no eran suficientes para causar síntomas tan severos en tantas personas. Algo más tenía que estar involucrado. Fue entonces cuando comenzaron a surgir teorías alternativas. Teorías que involucraban no accidentes, sino experimentos deliberados. Teorías que apuntaban hacia los programas secretos de la Guerra Fría. En los años 50, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética estaban experimentando con drogas psicoactivas como posibles armas químicas o herramientas de interrogatorio. La CIA, en particular, tenía un programa altamente clasificado llamado MK-Ultra, que no sería revelado públicamente hasta los años 70. Este programa investigaba el uso de LSD, mescalina y otras sustancias para control mental, interrogatorios y guerra psicológica. El LSD, o dietilamida del ácido lisérgico, es un compuesto sintético derivado del mismo hongo que causa el ergotismo. Fue sintetizado por primera vez en 1938 por el químico suizo Albert Hofmann. Sus potentes efectos psicodélicos fueron descubiertos accidentalmente por el propio Hofmann en 1943. Para los años 50, las agencias de inteligencia occidentales estaban muy interesadas en sus posibles aplicaciones militares. Algunos investigadores comenzaron a sugerir que Pont Saint-Esprit no había sido un accidente, sino un experimento secreto. Que alguien, probablemente la CIA o alguna agencia de inteligencia francesa trabajando con ellos, había contaminado deliberadamente el pan con LSD u otra sustancia psicoactiva para probar sus efectos en una población civil sin su conocimiento. Esta teoría sonaba como conspiración paranoica. Y durante décadas, fue descartada como tal por las autoridades y por la mayoría de los investigadores serios. Pero en los años 2000, documentos desclasificados del programa MK-Ultra revelaron que la CIA efectivamente había realizado experimentos con LSD en poblaciones civiles sin su consentimiento en varios países durante los años 50 y 60. En el año 2009, un periodista estadounidense llamado Hank Albarelli publicó un libro titulado A Terrible Mistake, donde presentaba evidencia de que Pont Saint-Esprit había sido uno de esos experimentos. Albarelli había pasado años investigando archivos desclasificados y entrevistando a antiguos agentes de inteligencia. Según su investigación, había encontrado documentos internos de la CIA que mencionaban un experimento con LSD en Francia en 1951. Uno de los documentos que Albarelli citaba era un memorándum interno de la CIA de 1953 que hacía referencia a un incidente en Francia donde se había probado la dispersión de sustancias en alimentos.
El documento no mencionaba específicamente Pont Saint-Esprit, pero la fecha y la descripción coincidían inquietantemente. Albarelli también entrevistó a un antiguo científico que había trabajado en programas de guerra química para el ejército estadounidense. Este científico, que pidió permanecer anónimo, afirmó que había escuchado rumores dentro de la comunidad de investigación militar sobre el experimento francés del pan durante los años 60. La teoría de Albarelli generó controversia inmediata. Algunos la consideraron investigación seria que merecía atención. Otros la descartaron como teoría conspirativa sin evidencia sólida. El problema era que la mayor parte de los archivos del programa MKUltra habían sido destruidos deliberadamente por orden del director de la CIA en 1973, cuando el escándalo estaba a punto de hacerse público. Cualquier evidencia definitiva sobre experimentos específicos probablemente había sido eliminada. Las autoridades francesas rechazaron categóricamente la teoría del experimento deliberado. Mantuvieron que el caso había sido ergotismo. Punto final. Cualquier sugerencia de que una agencia extranjera había experimentado con ciudadanos franceses era considerada difamación e histeria conspirativa. Pero la comunidad médica seguía dividida. Algunos toxicólogos y psiquiatras que revisaron los casos clínicos de Pont Saint-Esprit notaron que los síntomas eran, efectivamente, mucho más consistentes con intoxicación por LSD que con ergotismo tradicional. La rapidez de inicio de los síntomas, su intensidad, el tipo específico de alucinaciones, todo apuntaba más hacia LSD que hacia alcaloides naturales del cornezuelo. Un estudio publicado en 2010 por investigadores de la Universidad de California examinó todas las evidencias disponibles, tanto médicas como históricas. Su conclusión fue cautelosa pero significativa. No podían descartar la posibilidad de que hubiera habido contaminación con LSD además de, o en lugar de, el ergotismo natural. Señalaban que las concentraciones necesarias de LSD para causar los síntomas observados eran extremadamente bajas, casi indetectables con la tecnología de análisis de 1951. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en Pont Saint-Esprit en agosto de 1951? 70 años después, seguimos sin tener una respuesta definitiva. La explicación oficial sigue siendo ergotismo. La mayoría de los libros de medicina y toxicología que mencionan el caso lo clasifican como una de las últimas grandes epidemias de ergotismo en Europa occidental. Pero las dudas persisten. Los testimonios de los supervivientes, cuando fueron entrevistados décadas después, describían experiencias que sonaban extraordinariamente similares a trips de LSD. Hablaban de colores intensos e imposibles, de distorsiones en la percepción del tiempo, de sensaciones de estar fuera de sus cuerpos. Estas no son descripciones típicas del ergotismo histórico. Maurice Maillet, el panadero, nunca se recuperó del trauma psicológico. Aunque eventualmente fue absuelto de toda culpa legal, ya que se determinó que había sido víctima de un proveedor negligente, vivió el resto de su vida con la culpa de haber sido el vector de una tragedia. Cerró su panadería y nunca volvió a hornear pan. Murió en 1978, amargado y atormentado por recuerdos de aquellos días de agosto. Muchos de los supervivientes sufrieron efectos psicológicos duraderos. Algunos desarrollaron trastorno de estrés postraumático. Otros nunca recuperaron completamente su estabilidad mental. Las familias de los 5 fallecidos nunca aceptaron completamente la explicación oficial, sintiendo que había algo más en la historia que no se les había contado. Pont Saint-Esprit hoy es nuevamente un pueblo tranquilo. El turismo ha crecido gracias a su hermoso puente medieval y su ubicación en la región vinícola del Ródano. Pero los habitantes mayores aún recuerdan agosto de 1951. Recuerdan las ambulancias, los gritos, el terror. Y se preguntan qué fue lo que realmente enloqueció a su pueblo durante aquellos 5 días. ¿Fue ergotismo, como dice la versión oficial? ¿Un accidente desafortunado causado por controles de calidad deficientes en la cadena de suministro de alimentos? ¿O fue algo más siniestro? ¿Un experimento de la Guerra Fría que salió terriblemente mal? ¿O quizá que funcionó exactamente como estaba planeado? Los documentos clave que podrían responder definitivamente esta pregunta probablemente fueron destruidos hace décadas. Los testigos directos de cualquier posible complot están muertos. Las víctimas que sobreviven son ancianas, sus recuerdos distorsionados por el tiempo y por el trauma. Quizá nunca sabremos la verdad completa sobre Pont Saint-Esprit. Quizá fue exactamente lo que las autoridades dijeron, un caso de ergotismo, una enfermedad antigua reapareciendo debido a negligencia humana. O quizá fue algo mucho más oscuro, un crimen contra la humanidad disfrazado como accidente, un experimento secreto que nunca será reconocido oficialmente.
Lo que sí sabemos es que durante 5 días de agosto de 1951, un pueblo francés vivió una pesadilla colectiva. 300 personas experimentaron el infierno de perder contacto con la realidad. 5 personas murieron. Decenas quedaron marcadas para siempre. Y en algún lugar, en archivos clasificados que quizá nunca sean desclasificados completamente, puede estar la verdad. O puede que la verdad sea exactamente la que nos han dicho desde el principio, y las sospechas no sean más que la paranoia inevitable de una época donde las agencias de inteligencia efectivamente hacían cosas monstruosas en nombre de la seguridad nacional. El pan era la base de la vida en la Francia rural. Era símbolo de comunidad, de hogar, de seguridad. Que ese símbolo se convirtiera en el vector de una tragedia, ya fuera por accidente o por diseño, es una ironía cruel que los habitantes de Pont-Saint-Esprit nunca olvidarán. El pueblo que enloqueció. Ese es como será recordado siempre Pont-Saint-Esprit. Y la pregunta de por qué enloqueció, de qué fue exactamente lo que causó 5 días de horror colectivo, permanecerá probablemente sin respuesta definitiva. Algunos misterios están destinados a permanecer en las sombras. Y quizá, en este caso, es mejor así.